a presentar el libro de Ángel Pestaña con Álvaro Romero, de la editorial SND, Ricardo Sardín Estrillas y Nacho Toledano, del partido MFE. ¿Vale? Vamos, paso a ellos. Pues empieza Nacho, ¿no? Sí, brevísimamente. Buenas tardes, como siempre, pocos pero buenos. Y únicamente hablaros que hoy, tras 3 años malditos de paralización de esta actividad, pasa las epidemias, pasado todo, parece ser, pues se vuelve otra vez a tener una tribuna con un al mes, más o menos, queremos hacer, y ya lo conocéis todos bien, más o menos, es una vez al mes de cualquier tema de actualidad. Ya lo veremos, lo iremos hablando y tal y cual. Y nada más, que muchísimas gracias por haber venido y ya os dejo con ellos, que tienen más cosas que deciros que yo. Buenas tardes, soy Álvaro Romero, soy el director de la editorial SND Editores. Yo no voy a hablar de Ángel Pestaña. De Ángel Pestaña le dejo a Ricardo que sea el que os hable de él, que además lo hará con más ímpetu que yo seguramente. Yo voy a hablaros solamente un poquito de la editorial y del presentador que tengo ya a mi derecha. La editorial, por si alguno no la conocéis de los que estáis aquí, es una editorial pequeña, es una editorial, se llama SND Editores, y os invito a que paséis por su página web para ver que es una editorial que estamos intentando durante 4 años que llevamos ya sacar ciertos textos que unos gustarán más, otros gustarán menos. Al público que hay aquí quizás le guste un poquito menos a algunos, otros un poquito más, pero son textos que siempre quedaban en el consumo endogámico de ciertos sectores muy propios. Entonces hemos conseguido en estos 3 años que estos libros, el de Ángel Pestaña, el de Ricardo si algún día me escribe alguno, el que sea, tenerlos en la cadena de distribución comercial más normal, Corte Inglés, la Casa del Libro, las librerías de barrio. Y bueno, pues eso es un éxito que esta editorial ha tenido en estos 3 o 4 años, cuando es una editorial que está muy marcada por los títulos que publica. Eso en cuanto a la editorial. En cuanto a Ricardo Sardín Estrillas, que es el que tengo a mi derecha, creo que le conocéis todos. Yo, el estar hoy aquí con él, para mí es una muesca de orgullo. Pero Ricardo Sardín Estrillas fue mi jefe durante mucho tiempo en ciertas organizaciones políticas, al cual yo en mi etapa de juventud tenía cierta admiración, ahora se la sigo teniendo, pero distinta. Y bueno, para mí es un orgullo estar ahí. Yo sí quería decir, y más que se está grabando esta conferencia o charla, quería dejar claras 2 cosas. A Ricardo Sardín Estrillas se le puede criticar por muchas cosas y se le puede querer por otras muchas. Pero hay que dejar ya el tema de dónde está Ricardo, dónde estuvo Ricardo. Ricardo hay que discutirle cuando te deja hablar, porque hoy está callado porque sabe que le toca después, pero si no te deja hablar, hay que discutirle lo ideológico, pero no en lo personal. Y hay que intentar esos 2 bandos creados que no se insulten y que intenten ideológicamente llegar a un acuerdo si pueden conseguirlo. Está resoplando porque entonces, nada más, deciros que para mí es un orgullo estar ahorita aquí sentado a su lado, aunque me considero su amigo. Para mí presentar un acto con él es un orgullo. Intentar entre todos, los de un lado, que se olviden de qué pensaría su padre, que no pensaría su padre, porque a lo mejor su padre pensaba que estaba en el sitio adecuado, porque no sabemos, que es como el que dice José Antonio y Ramiro, si hubieran vivido al asesinato que fueron cometidos, hubieran estado en no sé qué bando. ¿Qué coño sabemos? Pues esto es lo mismo, y a vosotros también, un poco de tal, llegamos a un acuerdo. Y nada más, hoy os hemos traído el libro de Ángel Pestaña, os hemos traído unos de Ramiro y os hemos traído unos de Manuel Edilla,
que creo que al público será lo que más les apetezca. Y en breve queremos sacar uno de Durruti, que seguro que Ricardo Sainz Estrellas ahora habla de Durruti, seguro. Ricardo, para ti todo. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias a los que habéis seguido nos habéis favorecido vuestra presencia. Es verdad que el local no daba para mucho más, pero se ha visto bastante más gente. Lo que pasa es que cuando uno da un mensaje que no es el políticamente correcto, que es el trazo fino. Yo siempre digo que hay que diferenciar el trazo fino del brochazo grueso. El brochazo grueso son aquellos que se ponen la bandera de España y como flautista de Hamelin van las ratas detrás. Por ejemplo, lo que ha hecho Abascal y lo que hace toda esta gentuza que para muchos que se autodenominan patriotas les parece que es lo mismo que yo hacía antes. Para mí no hay insulto más grande que me comparen con el mamón de Abascal. Nosotros, voy a empezar situando un poco el porqué de la presentación del libro de hoy. Esto se llama la tribuna Narciso Perales. La tribuna Narciso Perales lleva el nombre de Narciso Perales, que era un médico que venía del falangismo auténtico, es decir, del falangismo antifranquista, del falangismo que se opuso al régimen de Franco, que creó seguidores de la falange auténtica, porque ya sé que no me va a gustar esto, Álvaro, lo que voy a decir. Franco, al que él adora, se encargó de violar la falange, vaciarla de contenido y utilizar y exhibir su cadáver representando exactamente lo contrario de lo que José Antonio y Ramiro pretendían que representase. Hubo un sector que se enfrentó, Evilla se enfrentó, menos de lo que dicen, pero se enfrentó, y Narciso Perales recogió esa bandera. Narciso Perales creó porque además lo peor que hizo, lo que yo llamo el violador de la falange, que es Franco, es anular para siempre la posibilidad de utilizar el nombre de la falange sin que nadie piense en nazis, en fascistas, en la guardia de la porra de la burguesía. Eso es lo que lo consiguió hacer. Por eso Narciso Perales, de quien recoge el nombre de esta tribuna, creó el primero el FNAL, Frente Nacional de Alianza Libre, y luego el Frente Sindicalista Revolucionario, FSR, y quitó el yugo de las flechas y le puso una espiral roja y negra, para darle un significado absolutamente diferente al falangismo que ellos defendían. Es un falangismo que, igual a muchos puede rayar esto, un falangismo que podríamos definir un falangismo de izquierdas o un falangismo antifascista. Sé que choca, pero así era. Ya la falange auténtica existió en su momento. De hecho, yo estaba ubicado en el otro lado y nos peleábamos muchas veces con los falangistas auténticos, incluso a tiros, porque en los 80 había enfrentamientos muy fuertes. Y la profundización en el falangismo a mí no me ha hecho abandonar el falangismo, me ha hecho profundizar en las raíces hasta el punto de sentirme absolutamente identificado, como ahora demostraré que se sintieron tanto José Antonio como Ramiro cuando crearon la falange, con este señor, con Ángel Pestaña. Ángel Pestaña fue uno de los jefes, uno de los líderes de la CNT, y después del Partido Sindicalista, del que prácticamente consideramos que su programa y el de nuestro falangismo es plenamente coincidente. Álvaro me sorprendió porque su editorial habitualmente publica otro tipo de libros. Ahora está empezando a publicar libros más serios. Narciso Perales, Ángel Pestaña, gente de un falangismo de verdad, no el falangismo folclórico de Tacino Ledesma, no el falangismo folclórico de la extrema derecha, sino que hay que dejar muy claro que para los que nos sentimos falangistas, los neoliberales y los que lo defienden Vox son una escisión del PP, el PP son nuestros enemigos, y Vox, que es una escisión radical del PP, son los ultra enemigos nuestros. Hay mucha gente que ha pasado de nuestras organizaciones a dar el paso y militar en Vox. No lo puedo entender, me llaman traidor a mí, pero yo sigo en el falangismo y ellos están con el neoliberalismo ultracapitalista, que es justamente lo que yo quiero derrocar. Vale, ¿por qué Ángel Pestaña? Ángel Pestaña, se cuenta, hay muchas historias. Ángel Pestaña tuvo todos los cargos posibles dentro de la CNT, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera. Al llegar el año 34, justamente en los inicios de lo que Falange se considera como el acto fundacional, el 29 de octubre del 33.
¿vale? Falange estaba en pañales entonces, y José Antonio efectivamente estaba heredando lo que se llaman los fascismos. Recorría Europa, lo que se llama naciendo en Italia, el fascismo italiano, pero luego los fascismos tuvieron la significación en la Alemania nazi, en Rumanía, con la Guardia de Hierro, en Gran Bretaña, en todas partes los fascismos recorrieron Europa. Y es verdad que José Antonio se aprestó a colocarse y a representar el fascismo en España en esa época. De hecho, su primera organización que creó, antes de crear la Falange, se llamaba Movimiento Español Sindicalista, FE, que no quiere decir Falange Española, sino Fascismo Español. Es verdad, entonces, que cuando él se reúne con Ángel Pestaña, hay gente, incluso algunos de los que vienen de la auténtica, no sé por qué la gente que venía de la auténtica antes, hoy son todos filonazis, y están desde Pedro Conde Solana, que era el fundador de Falange de Defensa Auténtica, está en Vox. Eso, para mí que es absolutamente alucinante. Y te digo, sobre todo cuando ellos dicen que el traidor soy yo, que sigo en el falangismo. Lo que pasa es que yo reivindico un falangismo, pues un falangismo revolucionario. El falangismo revolucionario que José Antonio quiso crear luego y que Ramiro Ledesma desde el principio quiso crear. Luego leeré algunas de las opiniones que tenía Ramiro Ledesma sobre la CNT. El rojo y negro que tiene la bandera de Falange y el rojo y negro que de la CNT no es casualidad. No es que le gustaban los colorines, no es casualidad. Es exactamente, precisamente, porque representaban la bandera y los colores del sindicalismo revolucionario. De tal manera que el sindicalismo revolucionario es la especie y el anarcosindicalismo, el género, y el anarcosindicalismo y el nacionalsindicalismo son la especie. Ambos son primos hermanos. Cuando se reunieron José Antonio y Ángel Pestaña, estos que, como digo, me decía antes, que vienen de la auténtica, ahora dicen que no, que se reunieron sencillamente, unos niegan la existencia de la reunión, que está acreditada históricamente, y otros dicen que se reunieron sencillamente porque Ángel Pestaña tenía curiosidad. Vamos a ver, es como si yo, que ya sabéis quién soy, me reúno con de Juana Chaos porque siento curiosidad por el personaje. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Que se reúne uno con un fascista como José Antonio, o que un antifascista como Ángel Pestaña se reúna con el representante del fascismo, entonces no tiene mucho sentido, que lo haga por curiosidad. Que puedo una tercera vía que dicen los historiadores, que dicen que se reunió para pedirle dinero al señorito porque sabía que tenían cierta afinidad. Bueno, cada uno puede decir una gilipollez, pero están acreditadas documentalmente que existió esa reunión y que efectivamente no llegaron a ningún acuerdo. Básicamente, eso lo recoge Ángel Pestaña. Ángel Pestaña tiene un libro que se llama, ¿cómo se llama? Lo que aprendí de la vida. Que expusieron sus puntos de vista. Básicamente lo que define un partido político, una ideología política, es su sistema económico y su sistema político. Por eso digo, a la gente que confunde a Vox, porque es verdad que la puesta en escena, muchas veces una foto fija puede parecer igual. Una manifestación del PP, una manifestación de Vox, incluso alguna manifestación de AUN cuando las hacíamos. Un montón de tíos moviendo una bandera de España. Pero es que hay que rascar un poquito más allá. Como decía Anguita, programa y programa. Es decir, hay que ver lo que se dice en lo económico. Si nosotros en lo económico queremos una economía autogestionaria y en lo político queremos acabar con la monarquía y cerrar una república, no podemos tener nada que ver con la gente de Vox, que lo que quiere es una economía capitalista. Ellos son todos ultracapitalistas y oligarcas, no han pegado un palo al agua en su puñetera vida, han nacido en la política, los defecaron ya directamente en la política. Incluso Abascal tiene él mismo está considerado como víctima del terrorismo y tiene un arma encima. ¿Y sabéis por qué? Porque dice que un día le pintaron los caballos de papá, que van 30 o 40.000 euros cada uno, con un logo de ETA. Dice, vamos a ver, el comando grafitero de ETA yo no lo he conocido nunca. O sea, me ha puesto las narices que fue el propio Abascal que se autopintó los caballos, le han dado el reconocimiento de víctima del terrorismo y le han concedido una licencia de armas que a mí me niegan, cuando mi padre sigue con toda la ETA. Pero bueno, así es como funciona la historia, en concreto la historia española. Entonces, Vox es un fraude. Las falanges que existen y se dicen herederas del falangismo son un fraude. Son, cuando los medios le llaman extrema derecha, que son extrema derecha. Son extrema derecha. Bueno, la última mierda que han hecho, lo de Blanquerna, lo demuestra, que además son chivatos y confidentes del Estado. Lo quiero decir. O sea, que nadie nos confunda. Nosotros representamos a Narciso Kraler,
a la Tribuna Nacional y al movimiento falangista de España, que es un falangismo antifascista. ¿A qué choca? He escuchado de mí. Pues sí, eso es lo que es. La última que han hecho los héroes de la falange de Andrino, por ejemplo, es asustar viejas, en lo de Blanquerna, asustar viejas y niños. Han tardado 10 años en condenarles a 3 años de cárcel, y algún amigo mío que no me dejará mentir y sabe cómo funciona la cárcel, han entrado directamente y sin clasificar a departamentos de sección abierta. Dice, ¿eso es posible? No. ¿Qué demuestra eso? Que son, lo que llevo diciendo décadas, que son chivatos y confidentes del Estado. Están ahí precisamente para entorpecer que exista un falangismo real, que exista un falangismo social, que exista un falangismo revolucionario, y para hacer que el falangismo sea eso, la charanga y la pandereta de 4 subnormales vestidos con una camisa azul que ensucian, una camisa azul que viene del mono del trabajo, del mono de los trabajadores. Por eso nada es coincidencia. Y un rojo y negro que emula el sindicalismo revolucionario de la CNT, el mismo. La reunión entre Ángel Pestaña y José Antonio Diego no dio frutos. ¿Por qué no dio frutos? No dio frutos porque Ángel Pestaña, o sea, José Antonio le explicó cuál era su ideal y coincidía en buena parte. Y dice, joder, pues entonces, ¿por qué en lugar de crear un movimiento diferente, no te apuntas a alguno de los movimientos sociales que ya existen? Dice, por varias razones. Dice, primero, porque yo no soy marxista. Entonces yo propugno una revolución social, pero no marxista. Pero la realidad es que Ángel Pestaña tampoco es marxista. Por eso estaba en la CNT y por eso creó el Partido Sindicalista. Es más, fue el encargado de ir a Rusia, porque la CNT decidió apuntarse a la Tercera Internacional, y fue el encargado de ir a Rusia como coaligados a la Tercera Internacional, observó con el cotarro del anarquismo ruso cómo se habían sometido al comunismo ruso. Y como a Ángel Pestaña no le gustaba ningún tipo de dictadura, ni la dictadura comunista, que para nosotros es otro tipo de capitalismo, existe el capitalismo privado, es decir, el capital está en manos de unos pocos, que son los propietarios, los empresarios, y el capitalismo de Estado. El capital sigue estando en manos de unos pocos, son los dirigentes los que se llevan la pasta al bolsillo, y al final el pueblo sigue siendo un duro. Por lo tanto, nosotros también somos antimarxistas. Y como Ángel Pestaña, creemos en un sindicalismo revolucionario que entrega a los trabajadores la pluralidad de la producción, el beneficio de las empresas, en las tierras que trabajan, y que nacionalice todo, el suelo, el agua, las eléctricas, todo. Nosotros no pedimos cómo podemos crear una empresa pública, no, nosotros pedimos nacionalizar todo aquello que no tenga que ver con la gente, todo. Hasta abolir el concepto de salario, porque el salario es sencillamente la consumación del robo de las pluralidades de la producción llevada a efecto por los empresarios. Nosotros queremos cargarnos el régimen, nosotros queremos cargarnos el sistema, y nosotros, evidentemente, cuestionamos todo lo que... O sea, para nosotros el sistema no tiene fallos, sino que el fallo es el sistema, y el sistema capitalista no es el mejor de los sistemas, para nosotros es el peor con diferencia. El otro punto de vista que le sacó, o sea, primero dijo no ser marxista, y el otro punto en el que no estaban de acuerdo, dice, entre otra cosa, dice, el otro punto es porque nosotros somos patriotas, dijo José Antonio, y no internacionalistas como es Ángel Pestaña. Bueno, pues el sentido del que hablaba Ángel Pestaña era el internacionalismo de Ángel Pestaña. La CNT al final no fue tan internacionalista. De hecho, la CNT se coaligó con la FAI, que quería decir Federación Anarquista Ibérica. Entonces, el sentido internacionalista estaba, sí, tenían también el sentido de patria. De patria entendida no como lo entiende la derecha. La derecha entiende patria como derivada de patrimonio. La derecha entiende patria como el lugar donde hacerse rico, explotar a la gente, y donde poder desviar los fondos para paraísos fiscales, donde poder no pagar impuestos. Nosotros entendemos la patria en el mismo sentido que Ángel Pestaña. Ángel Pestaña le dijo: ni el dinero tiene patria, ni los trabajadores pueden tener patria hasta que no seamos capaces de crear una sociedad donde los humanos, sociales, de justicia social, de igualdad de todos los trabajadores se pueden llevar a cabo. En ese sentido, nosotros que también asumimos la noción de patria, pero en ese sentido y no en ningún otro. Yo, la patria de los, cuando dicen los del PP o los de Vox, viva España, yo en esa España, yo quiero que muera. Esa España que dicen ellos que viva, yo quiero que muera. Esa España neoliberal de explotadores, de cobardes, de reptiles, de chiringuitos, yo quiero que muera.
Yo quiero que precisamente, que si existe la patria, es para tratar de construir un trocito de paraíso en la tierra, pero paraíso para los trabajadores. Y para ello, efectivamente, seguramente la forma más justa sea o bien una república que no tiene ideologías, aunque para mucha gente la república suena a Frente Popular y tal y cual. La república del Frente Popular fue una puta mierda. La república fue una república burguesa, una república que no devolvió a los trabajadores ni las plusvalías de la producción, ni la tierra, ni les entregó absolutamente nada, sencillamente le pusieron una banda morada, que yo reivindico y que llevo, pero no esa república. Yo no quiero esa república. Yo quiero una república revolucionaria, una república donde la expropiación iba a estar al orden del día, donde Bertino Osborne no tendría ni un terreno. La duquesa de Alba, pero ya está muerta, y sus descendientes tampoco. O sea, el que no trabaje la tierra no tendría tierras. Y los empresarios no van a ser los dueños de la producción, claro que no. La producción la generan los trabajadores, y los trabajadores tienen que ser propietarios de los medios de producción y por tanto del beneficio que se producen. En todo ello, en el falangismo que nosotros suscribimos, estamos de acuerdo con Ángel Pestaña. Ángel Pestaña era antifascista y José Antonio entonces, cuando se reunió con él, era fascista. Por eso no llegaron a un acuerdo. Pero es que solamente un año después, en la evolución que tuvo José Antonio, la evolución que yo he tenido en 30 años, la tuvo José Antonio en 5, en 6. José Antonio empezó siendo un señorito de derechas que era el hijo del dictador de Primo de Rivera. Se le puede ver en fotos con chistera y traje de levita, y como era marqués de Estella, con títulos nobiliarios, de una familia bien. Eso le diferenciaba de Ángel Pestaña, que nació directamente en una familia pobre y que se tuvo que hacer a sí mismo, pues su familia eran analfabetos, pues todo lo contrario con Antonio, que pudo hacer una carrera y pudo ejercer el derecho y demás. Pero eso no es algo por lo que hay que desestimar a José Antonio, porque la mayoría de los grandes teóricos del mundo, Marx no era ningún muerto de hambre, ni Engels tampoco, ni Freud, ni Nietzsche, de hecho todos los grandes pensadores y filósofos tenían la vida resuelta. Si fueron capaces de renunciar a su vida plácida y cómoda para tratar de beneficiar la vida de los trabajadores, de los que sufren, de la gente como Ángel Pestaña, es digno de agradecer. Entonces, nosotros queremos seguir los pasos que siguió Ángel Pestaña, que además, desgraciadamente, hoy me decía un viejo amigo, sigue siendo amigo, antiguo militante de una de esas falanges, que se supone que venía también de la auténtica. Yo le invité a venir, porque además viene cerca de aquí, es que, joder, no es difícil que vengas a... Dice, no, es que, joder, Ángel Pestaña para mí es el enemigo, dice. Y digo, macho, parece que no tienes ni puta idea de quién es Ángel Pestaña. Sí, sí, es el que vino con la columna de Urruti y que participó en la represión de Madrid. Digo, ¿ves cómo no tienes ni puta idea? Durruti y Ángel Pestaña estaban enfrentados entre sí. Tan enfrentados que Durruti estaba en la FAI y Ángel Pestaña estaba en la CNT, y precisamente por eso creó luego el Partido Sindicalista, precisamente porque estaba en desacuerdo con el pistolerismo de la FAI. Un pistolerismo con el que yo no sé si estaría tan en desacuerdo, pero contra determinada gente. Pero precisamente Ángel Pestaña era el moderado. ¿Sabes lo que le pasó? Es como cuando le pasó a Ángel Pestaña, o sea, le pasaba a José Antonio un poco lo que pasa. Mira, Ángel Pestaña se reunió con José Antonio y Ángel Pestaña en la CNT le empezaron a llamar fascista. El pobre, que murió en la CNT y dejándose la vida por los trabajadores y por el sindicalismo. Yo cuando digo que alguien que simpatiza con alguien, digo, joder, la gente de UPyD parece que no lo está haciendo mal, UPyD es fascista. Digo, coño, parece que la gente de Podemos en esta cosa no lo está haciendo mal, Podemos es fascista. Entonces José Antonio se reunió con este pobre y se llevó el saperito de fascista a la tumba, el pobre Ángel Pestaña, lleva toda la vida, macho. Parece que hay algunos que cuando simpatizamos con algo, como que lo pudrimos todo, ¿no? Pero lo que está podrida es la sociedad. La sociedad no atiende al trazo fino, no atiende a delinear exactamente qué es aquello en lo que cree. Y los partidos políticos, te digo, no es la puesta en escena, no es las banderas de España, no es la cantidad, no es la cantidad de vidas España que se dé, no es la cantidad de actos que imiten a imagen y semejanza de otros, sino que es el contenido económico y el contenido político. El contenido económico
imagino que aquí no habrá grandes oligarcas, si los hubiera estarían en desacuerdo porque pensarían que lo mejor es que se los sigan llevando muertos ellos. Como aquí imagino que somos todos trabajadores, estaréis de acuerdo en que los trabajadores deberíamos ser partícipes de esas empresas que hacemos producir. Y si estuviéramos aquí agricultores, estaríais de acuerdo en que los agricultores deberían ser dueños partícipes, al menos, de la tierra que trabajan. Si estuviera aquí Bertín Osborne diría, no, porque se lo compraron mis antepasados. La diferencia es que la tierra estaban ahí mucho antes que los antepasados de Bertín Osborne, mucho antes que los antepasados de la duquesa de Alba, muchos siglos antes, y va a estar muchos milenios después de que desaparezcan todos ellos. Sin embargo, ellos se llevan el beneficio de la producción por un montón de curritos. Ahora acaba de estallar una guerra en Ucrania. Guerras que se deciden en los despachos de los poderosos. No, de un poderoso. Bueno, de un poderoso, sí, el imperialista ruso, sí, pero es que Yanquilandia, porque Rusia y Yanquilandia están en una guerra eterna de toda la vida, pero siempre eligen escenarios de terceros. Dice, yo, lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo en Vietnam, vamos a hacerlo en Camboya, vamos a hacerlo en Ucrania, coño, hacerlo en vuestra puta casa, tío. O sea, ¿por qué no? Y esa es la historia, Lo deciden entre despachos, luego ellos se hacen colegas, porque ellos nunca. ¿Y quiénes mueren siempre? Los ricos no van a la guerra. Mueren los mismos, mueren gente como Ángel Pestaña, mueren los trabajadores. Los que hablan más de la guerra son precisamente los que nunca van a la guerra. Los que más enarbolan una política militarista y de tal. Por ejemplo, Abascal, que es un tío que no ha hecho ni la mili. Yo tampoco, pero es que yo estaba preso entonces. Me hubiera gustado haber hecho la mili. Lo dije a un juez, pero no me hizo mucho caso. Se lo sugerí yo, ¿sabes? Que exijo cumplir con mis obligaciones. No estoy usted para exigencias. Bueno, pues nada, pues vuelvo a traer. Y esta es la razón por la que hoy día estamos presentando este libro. Ángel Pestaña tenía muchas coincidencias no solo en el rojo y el negro, con la falange, y sobre todo con la falange en la que iba a derivar José Antonio a partir, que es para mí cuando nace la falange, que es el 9 de abril del 35, que es tras la conferencia del Círculo Mercantil. En esa conferencia del Círculo Mercantil, José Antonio dio un vuelco absolutamente a todo aquello que había pensado hasta el momento. Abandonó el fascismo, dijo el fascismo que era un buñuelo de viento, dijo que al final eran los guardias de la porra de la burguesía, como así fue, y lo abandonó completamente, con lo cual las cortapisas que el propio Ángel Pestaña encontró para poder sumarse o trabajar conjuntamente con José Antonio habían desaparecido tan solo un año después. Lo que pasa es que, bueno, pues a todos ellos los mataron pronto, a los tantos fundadores de aquella falange, como Ángel Pestaña también del 37, como a Durruti. Hubo varios hermanos de Durruti, por cierto, que militaron en la falange. Gente que vino de la CNT a militar en la falange, para que se vea cuál era el nivel de homologación que había entre las ideologías. Lo que pasa es que para eso hay que mirar las ideologías, más que las banderas ondear al viento. Y de Buenaventura Durruti había dos hermanos que estaban en falange, que es Marceliano era uno y Pedro era otro, que estaba en falange. Nicasio Álvarez de Sotomayor, uno de los fundadores de la JOS, venía de la CNT. Y todo eso no es casualidad, es decir, la ideología era básicamente la misma. Lo único que unos se definían internacionalistas y otros no nacionalistas, como se dice por ahí, sino patriotas. Lo que pasa es que el sentido de la patria no es el que se le ha dado. Cuando cualquiera habla de la patria, generalmente es la excusa para oprimir a alguien, o bien una excusa imperialista para defender. El nacionalismo es eso, el nacionalismo es sentirse superior, es de sentirse mejor por el sitio donde has nacido. No hay mucha diferencia del nacionalismo alemán hitleriano que del nacionalismo catalán. Beben en las mismas fuentes, en el romanticismo alemán, todas, del siglo XIX. Y consiste en que uno se cree superior por el sitio en el que le han parido. He cambiado la palabra porque me está grabando, si no sabéis que había dicho otra. Entonces, uno no puede sentirse, yo me siento orgulloso, uno no puede sentirse orgulloso de haber nacido en ningún sitio. Uno tiene que sentirse orgulloso de la nación y de la sociedad que apoya con su esfuerzo a construir. Donde nace no lo dices tú, no lo decides tú. No hay ningún pueblo del mundo que no se sienta contento y feliz del lugar donde nació. Pero ahora, si conseguimos que en esa sociedad, en ese lugar, en ese territorio, instaurar un sitio donde predomine la justicia social, se haga un reparto equitativo de la economía
y se acceda a los derechos sociales, pues entonces estaremos consiguiendo ese paraíso en la tierra al que José Antonio aspiraba Ángel Pestaña, al que aspiraba Ramiro Ledesma. Quiero terminar porque además lo van a echar a patadas en todo momento, quiero terminar para que veáis que lo que yo digo no es mi interpretación, ni yo me lo invento. Me dicen, no, es que hay un sector de la franja auténtica que cree que el anarcosindicalismo y el falangismo estaban... Joder, a ver, los colores rojos y negros, vuelvo a insistir, no fueron por casualidad. Le dije, ¿qué colores rojos? La camisa azul con bono del obrero, del trabajador, no fue casualidad. Los contactos con Ángel Pestaña que se consiguió, nos consta que José Antonio intentó reunirse con Buenaventura Urruti, para que le gustaba más los tiros y le dio un ataque de ira. Era un poco dificilillo de hablar, pero quería hacerlo, es decir, no había tantas diferencias. Y veréis lo que opinaba Ramiro Ledesma sobre la CNT. Ramiro Ledesma es el fundador verdadero del nacionalsindicalismo, que luego se une con José Antonio. Esto opinaba ya en los años 30. Y dice, literalmente, en España existe una organización obrera de fortísima capacidad revolucionaria. Es la Confederación Nacional del Trabajo. Los sindicatos únicos. Ha logrado la máxima eficiencia de lucha y su fidelidad social. De clase no ha sido nunca desvirtuada. Ahora bien, su apoliticismo les hace moverse en un orden de ideas políticas de tal ineficacia que nosotros, que simpatizamos con su tendencia social, sindicalista y soreliana, lo lamentamos de veras. Pero la realidad desviará su anarquismo quedando sindicalistas netos. De aquí nuestra afirmación de que la burguesía liberal que nos gobierna tiene ya un enemigo robusto en uno de sus flancos. Lo celebramos, porque los sindicatos únicos representan una tendencia obrerista mucho más actual y fecunda que las organizaciones moribundas del socialismo. Desde el 10 de noviembre del 19, cuando la CNT, después de un periodo álgido de luchas y triunfos, se remansó un poco en el Congreso del Trato de la Comedia, fíjate que también su reorganización vino en el Trato de la Comedia, justamente donde después nacería la Falange. Antes de lanzarse como una pantera sobre el capitalismo español hasta ahora, ha transcurrido mucha historia. Cayeron militantes audaces y valerosos. Surgió la estúpida dictadura de Don Miguelito, está hablando del padre de José Antonio. Hubo cárceles y destierro para el sindicato único. Vinieron las dictaduras de Berenguer y Aznar. Llegó la republiquita medrosa y burguesa, le llamaba él, con su cortejo de frailes, banqueros y generales. Por encima de tales mostrencos sucesos, ha crecido y se ha ganado la nueva generación hispánica, que es muy nacional y muy revolucionaria, que viene acuciada por Europa y que pretenderá imponerse a la Europa cobarde, parlamentaria y ramplona. Nosotros tropezamos ahora mismo con el casi 1 millón de adheridos a la CNT, con el fenómeno sindicalista, y entonces nuestro interés más fecundo converge en las faenas de la Asamblea actual. Vamos forzosamente a buscarle, a comprenderla y a interpretarla con ojos amigos. Trae cerca de medio millón de delegados de los 4 puntos cardinales de la península. Trae la fiebre ibérica por la creación y el ensueño futuros. Trae los enormes problemas de la tierra, de la sindicación forzosa y del porvenir del país. Viene repleta del denuedo y del afán juvenil. Hemos de estar junto a la CNT, decía, en estos momentos de inmediata batalla sindical, en estos instantes de ponderación de fuerzas sociales. Así queremos cumplir con nuestro deber de artífices de la conciencia y de la próxima y genuina cultura de España. Sobre Ángel Pestaña también tiene palabras y frases y son en el mismo sentido. El sindicalismo revolucionario engloba tanto el nacionalsindicalismo que nosotros defendemos como al anarcosindicalismo que defendía Ángel Pestaña y que defendieron otros. Nosotros queremos converger en esto. De hecho, el partido sindicalista que después creó es el que nosotros asumimos como nexo común, casi plenamente coincidente, y con el que nos gustaría empezar a trabajar en breve. Ángel Pestaña fue un maldito en su época. Le denostaron, le destruyeron, le acusaron de todo y le dieron la espalda, pero murió defendiendo aquello en lo que creía. Y yo, como no puede ser de otra manera, a los malditos les doy la bienvenida, porque pertenezco a ese club desde hace mucho tiempo. Gracias por vuestra visita.